de la Universidad Estatal de Bolívar de la carrera de Educación Básica. El día de hoy les voy a presentar un tema de mucha importancia como es la citación y la referencia. Voy a hablar primero qué es citar. Citar es dar créditos a los autores originales para que en un trabajo que nosotros hayamos realizado no salga que tengamos plagio, porque eso es considerado como deshonestidad académica. Les voy a hablar acerca de qué es necesario citar. Todo tipo de datos, cifras, estadísticas o fuentes orales que no sean de conocimiento común. También frases copiadas literalmente. También las teorías o ideas de otros autores. Y por último, cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Todo eso debemos citar. ¿Y qué no es necesario citar? No es necesario citar hechos o datos de conocimiento común, nuestras propias ideas o aportaciones, observaciones o conclusiones, fruto de nuestro estudio y de nuestro trabajo, también de nuestra reflexión. ¿Cómo se cita? La forma en la que citaremos dependerá mucho del estilo bibliográfico que estemos utilizando. Les voy a hablar acerca de las diferentes formas de citar. Tenemos el trabajo de un solo autor. Aquí se menciona el apellido del autor y el año de publicación. No se incluyen sufijos. Si el nombre del autor parece como parte de la redacción, se cita únicamente el año de la publicación entre paréntesis. Se puede poner el nombre y el apellido, sobre todo si el autor tiene apellido que se puede confundir con otros autores, pero nunca se debe poner solamente las iniciales. Y por último, el nombre y el año deben ir separados por una coma y se coloca todo esto entre paréntesis. A continuación les vamos a presentar un ejemplo. Les voy a hablar ahora acerca del trabajo de varios autores. Siempre se citan ambos autores cada vez que se presenta la referencia. Cuando son 3, 4 o 5 autores, se citan todas la primera vez. En citas subsecuentes se incluye únicamente el apellido y el del primer autor y seguido por el al, sin cursiva, y también se debe poner el año. Cuando un trabajo tiene 6 o más autores, se cita únicamente el apellido del primero seguido por el al, sin cursiva y el año. Sin embargo, en la lista de referencias se escriben las iniciales y los apellidos. Ahora les voy a hablar acerca de la cita de un autor citado por otro autor. Aquí se cita el apellido del autor y entre paréntesis se pone citado por seguido de una coma y el año de la publicación. También con autores claves como Piaget se debe ir a la fuente original y no se cita a través de otros autores. Se debe evitar este tipo de citas y ir a las fuentes primarias. En ocasiones se puede hacer cuando no se encuentra la publicación original. A continuación les presentaré también un ejemplo. Ahora les voy a hablar acerca del trabajo sin autor o anónimo. Se cita dentro del texto la primera palabra de la lista de referencias y también el año. Se utilizan las comillas dobles en torno al título. También el título se revisa científicamente del libro del que hayamos sacado. También se cita dentro del texto la palabra anónima seguida por la coma y no puede faltar también la fecha. A continuación también les presentaremos un ejemplo. Les voy a hablar también acerca de la cita
textual corta, con menos de 40 palabras, se incorpora en el texto y se encierra entre dobles comillas. Se cita el autor, el año y la página específica del texto y se incluye la referencia completa en la lista de referencias. A continuación también les presentaremos un ejemplo. Ahora les voy a hablar de dos o más trabajos de diferentes autores dentro del mismo paréntesis. Aquí se hace la cita por orden alfabético. De acuerdo al apellido del primer autor, las citas se separan por un punto y una coma. A continuación les presentaré un ejemplo. Ahora les voy a hablar acerca de las diferencias entre referencias bibliográficas y bibliografía. Las referencias bibliográficas. En la lista de referencias se incluyen solamente las fuentes que se utilizaron en la investigación y preparación del artículo citadas en el texto. Ahora, las bibliografías. En las bibliografías se citan todos los textos que deben aparecer en la lista de las referencias y viceversa. Uno de los fines de las listas de referencias es facilitar que los lectores localicen y utilicen las fuentes. Los datos deben ser correctos y completos. Por último, les voy a hablar acerca de los aspectos generales de la citación y las referencias. Estos deben ir al final del escrito. También deben estar en orden alfabético de los apellidos. Debe tener identificación colgante. No se incluyen referencias bibliográficas de información o documentos que no proveen datos que permitan la recuperación o la localización de los mismos. Aquí esto podemos encontrar en las conversaciones, en la comunicación entre personas, también en las cartas, en los emails y por último